Me llamo Marisol, tengo 69 años, y la noche de Año Nuevo de este año fue la última vez que me tragué el orgullo. Fue la última vez que permití que me trataran como basura en mi propia casa. Porque esa noche, frente a toda mi familia, mi nuera Yolanda le dio una bofetada a mi nieto Joaquín, un niño de apenas 8 años, solo porque tomó el último pedazo de carne del plato. Y cuando lo hizo, cuando su mano golpeó la mejilla de ese niño inocente, ella me miró directamente a los ojos y gritó: «Mocoso miserable. Eres tan egoísta como tu abuela miserable». Los parientes que estaban sentados alrededor de la mesa se rieron. Se rieron como si fuera una broma. Como si humillar a una anciana y golpear a un niño fuera entretenimiento. Pero yo no me reí. Yo me quedé mirando esa escena, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Y entonces me levanté de mi silla, caminé hasta donde estaba Yolanda, y le dije algo que la hizo caer de rodillas pidiendo disculpas en ese mismo instante. Pero ya era demasiado tarde. Ese día dejé de tragarme el orgullo. Ese día decidí que me jubilaba. No de mi trabajo, sino de esta familia que me había convertido en su sirvienta, en su cajero automático, en su chivo expiatorio. Pero para que entiendan por qué esa bofetada fue la gota que derramó el vaso, necesito contarles cómo llegué hasta ahí. Como una mujer que lo dio todo por su hijo terminó siendo tratada peor que una extraña en su propia casa. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi hijo Salvador se casó con Yolanda. Desde el primer día, esa mujer dejó claro que me consideraba un estorbo. Durante la boda, cuando intenté ayudarla con el vestido, ella me apartó la mano y dijo: «No necesito que una vieja arrugada toque mi vestido de novia. Puedo sola». Mi hijo estaba parado ahí, escuchándola, y no dijo nada. Absolutamente nada. Solo me miró con esa expresión que yo conocía bien, esa que decía: «Mamá, no hagas un problema. Déjalo pasar». Y yo lo dejé pasar. Como siempre. Después de la boda, ellos se mudaron a mi casa. Mi casa. La casa que compré con el dinero del seguro de vida cuando murió mi esposo. La casa donde crié a Salvador solo, trabajando doble turno en el hospital durante 20 años. Pero Yolanda nunca lo vio así. Para ella, era su casa. Recuerdo el día en que trajo a su hermana Angélica a visitarla. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando las escuché hablar en la sala. Angélica preguntó: «¿Y tu suegra? ¿No te molesta vivir con ella?». Yolanda respondió, sin siquiera bajar la voz: «Es útil. Limpia, cocina y cuida a Joaquín gratis. Es como tener una empleada que no hay que pagar». Las dos se rieron. Yo me quedé congelada frente a la estufa, con las manos temblando. Pero no dije nada. Seguí cocinando. Seguí tragándome la humillación. Cuando nació Joaquín, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que ese bebé hermoso traería paz a la familia. Y al principio fue así. Salvador estaba feliz, Yolanda estaba ocupada con el bebé, y yo me convertí en la niñera no oficial. Me despertaba a las 3 de la mañana cuando Joaquín lloraba porque Yolanda decía que estaba demasiado cansada. Yo preparaba los biberones, cambiaba los pañales, mecía al bebé hasta que se dormía. Y al día siguiente, cuando las amigas de Yolanda venían a visitarla, ella decía: «Sí, es agotador ser madre. No duermo nada». Nunca mencionaba que yo era quien se levantaba todas las noches. Los años pasaron y Joaquín creció. Ese niño se convirtió en mi razón de vivir. Era dulce, cariñoso, inteligente. Me llamaba abuela Mari y siempre corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela. Pero Yolanda odiaba nuestra relación. Cada vez que Joaquín me buscaba en lugar de buscarla a ella, Yolanda se ponía furiosa. Decía cosas como: «Tu abuela te está malcriando. Por eso no me obedeces». Un día, Joaquín vino llorando porque Yolanda lo había encerrado en su cuarto sin cenar. Su crimen había sido olvidar hacer la tarea. Yo le llevé un sándwich a escondidas, y cuando Yolanda lo descubrió, montó una escena. «Estás saboteando mi autoridad», gritó. «No puedo educar a mi hijo si tú lo consientes todo el tiempo». Salvador, como siempre, tomó su lado. «Mamá, Yolanda tiene razón. No puedes contradecir sus decisiones». Yo solo pregunté: «¿Dejar a un niño de 6 años sin comer es una decisión educativa?». Él no respondió. Solo bajó la mirada y salió de la habitación. Así era mi vida.
Vivía en mi propia casa como una invitada indeseada. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a Joaquín, lavaba la ropa de todos, hacía las compras. Y nunca, jamás, recibí un gracias. Lo que ellos no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, era que yo tenía dinero. Cuando murió mi esposo hace 15 años, recibí un seguro de vida considerable. $400,000. Nunca lo mencioné porque no quería que Salvador pensara que era rico antes de aprender el valor del trabajo. Guardé ese dinero. Lo invertí. Creció. Ahora tenía más de $600,000 en una cuenta que solo yo conocía. También tenía 2 propiedades a mi nombre, esta casa donde vivíamos y un departamento pequeño en el centro que rentaba. Pero para Salvador y Yolanda, yo era la vieja pobre que dependía de ellos, la que vivía de su caridad. Y ellos me trataban exactamente así. La situación empeoró cuando Yolanda comenzó su negocio de redes sociales. Se hacía llamar influencer y pasaba el día entero tomándose fotos, grabando videos y hablando de su vida perfecta. Su vida perfecta que incluía una casa hermosa, un esposo trabajador y un hijo adorable. Lo que no mostraba en sus videos era quién limpiaba esa casa hermosa, quién cocinaba las comidas que ella fotografiaba, quién cuidaba a ese hijo adorable mientras ella grababa contenido. Un día encontré uno de sus videos. El título decía, «Cómo mantener tu casa impecable siendo mamá ocupada». En el video, ella daba consejos de limpieza mientras paseaba por la sala perfectamente ordenada. Mi sala, que yo había limpiado esa misma mañana. Los comentarios estaban llenos de elogios. «Eres increíble, qué mujer tan organizada, quisiera ser como tú». Me dieron ganas de vomitar. Pero el colmo llegó 3 meses antes de Año Nuevo. Salvador perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba cerró su sucursal. Él estaba destrozado, asustado. Llegó a casa pálido y tembloroso, y cuando le contó a Yolanda, ella no lo consoló. Lo que hizo fue explotar. ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a mantener mi estilo de vida? ¿Pensaste en eso antes de perder tu trabajo? Como si él hubiera elegido quedarse desempleado. Esa noche, escuché a Salvador llorar en su habitación. Quise entrar, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero Yolanda había cerrado la puerta con seguro. Al día siguiente, ella vino a hablar conmigo. Se sentó en la mesa de la cocina con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando necesitaba algo. «Marisol», dijo, usando mi nombre completo en lugar de llamarme suegra como siempre hacía con desprecio. «Necesitamos hablar sobre la situación financiera. Salvador no tiene trabajo y las cuentas no van a pagarse solas. Así que necesito que contribuyas más a los gastos de la casa». La miré sin poder creer lo que escuchaba. ¿Contribuir más? Pero si ya pago la comida, los servicios y los gastos de Joaquín. Ella soltó una risa amarga. «Eso no es suficiente. Necesitamos que pongas al menos $1,500 mensuales. O busca otro lugar donde vivir». $1,500. Por vivir en mi propia casa. La casa que estaba a mi nombre. Pero ellos no lo sabían. Cuando Salvador se casó, él asumió que yo había transferido la propiedad a su nombre como regalo de bodas. Nunca le corregí porque quería ver qué tipo de hombre se convertiría sin depender de herencias. Ahora sabía la respuesta. «Voy a pensarlo», le dije. Yolanda se levantó, satisfecha. «No tardes mucho en decidir. No podemos mantener gente que no aporta». «Gente». Me llamó gente. Como si fuera una extraña. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todo lo que había sacrificado. En las noches sin dormir. En el dinero gastado. En las humillaciones tragadas. Y por primera vez en 5 años, sentí rabia. Rabia pura. Pero aún no era el momento de actuar. Necesitaba esperar. Necesitaba que ellos mismos cavaran su propia tumba. Y lo hicieron. En la cena de Año Nuevo. Los preparativos para la cena de Año Nuevo comenzaron una semana antes. Yolanda decidió que este año haría una celebración grande, digna de su estatus, como ella lo llamaba. Invitó a toda su familia, su hermana Angélica, sus padres, sus primos.
También invitó a algunos amigos que la seguían en redes sociales porque quería grabar contenido para su perfil. Por supuesto, nunca preguntó si yo estaba de acuerdo. Solo anunció: Marisol, vamos a ser 20 personas. Necesito que prepares tu famoso pavó, las guarniciones, los postres y todo lo demás. Y que la casa esté impecable, obviamente. 20 personas. Yo sola. Cocinando y limpiando para una fiesta que ni siquiera quería. Pero como siempre, asentí. Como siempre, obedecí. Pasé 3 días cocinando. Me levanté a las 5 de la mañana todos los días. Preparé el pavó, el puré, las ensaladas, 3 tipos diferentes de postres. Mis manos estaban hinchadas del trabajo. Mi espalda me dolía tanto que apenas podía enderezarme. Yolanda, mientras tanto, pasaba el tiempo eligiendo su atuendo perfecto y grabando videos sobre cómo organizar la cena perfecta de Año Nuevo. En uno de sus videos dijo: el secreto es planear con anticipación y no estresarse. Yo ya tengo todo bajo control. Todo bajo control. Mientras yo estaba en la cocina hirviendo papas a las 11 de la noche. La mañana del 31, Angélica llegó temprano. Era una mujer alta, de unos 35 años, con el mismo aire de superioridad que su hermana. Entró a la cocina donde yo estaba terminando de preparar las últimas cosas y me miró de arriba abajo. Vaya, Marisol, dijo con una sonrisa burlona. Te ves agotada. ¿Segura que puedes con todo esto? No queremos que te dé un infarto en plena cena. Angélica se rió de su propio chiste. Yolanda, que acababa de entrar, también se rió. Descuida, respondió Yolanda. Marisol está acostumbrada. Ha sido sirvienta toda su vida. Primero de su esposo, ahora nuestra. Las dos se rieron otra vez. Yo seguí cortando vegetales, sintiendo como la rabia crecía dentro de mí como un fuego lento. Por cierto, continuó Yolanda, ya hablé con Salvador. Después de Año Nuevo, necesitamos que te vayas de la casa. Encontramos un asilo muy bonito, económico. Puedes pagar con tu pensión. Me detuve. El cuchillo quedó suspendido en el aire. ¿Qué pensión?, pregunté lentamente. Angélica soltó una carcajada. Ay, por favor. No nos digas que no tienes pensión. Entonces, ¿de qué has estado viviendo todos estos años? De nuestra caridad, evidentemente, agregó Yolanda. Pero ya no podemos seguir manteniéndote. Con Salvador sin trabajo, cada peso cuenta. Así que es mejor que empieces a empacar tus cosas. Las miré a ambas. Estas dos mujeres que nunca habían trabajado un día completo en su vida, que vivían de las apariencias y del dinero de otros. Me estaban echando de mi propia casa. ¿Y Joaquín?, pregunté. ¿Quién va a cuidar de Joaquín cuando ustedes estén ocupadas? Yolanda agitó la mano con indiferencia. Joaquín ya tiene 8 años. Puede cuidarse solo. Además, necesita dejar de ser tan apegado a ti. Lo estás volviendo débil. Débil. Llamó débil a un niño de 8 años por amar a su abuela. Respiré profundo. Todavía no era el momento. Solo unas horas más. Entiendo, dije simplemente, y volví a cortar los vegetales. Yolanda pareció sorprendida por mi falta de reacción. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas. Pero yo ya había llorado suficiente. Ya había suplicado suficiente. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la noche. La casa estaba llena de gente que no conocía, gente que me miraba como si fuera parte del mobiliario. Yolanda me presentaba diciendo: ella es Marisol, la que hizo toda la comida. Nada de mi suegra. Nada de la abuela de mi hijo. Solo la que hizo la comida. Me pasé la primera hora sirviendo bebidas y aperitivos. Nadie me dijo gracias. Nadie me ofreció sentarme. Yo era invisible. Salvador estaba sentado en un rincón, bebiendo cerveza tras cerveza. Se veía miserable. Cada vez que intentaba acercarme a él, Yolanda lo jalaba hacia otro lado. Era como si ella quisiera asegurarse de que no habláramos a solas. Joaquín, mi dulce nieto, me buscaba constantemente. Abuela Mari, ¿cuándo vamos a cenar? Tengo hambre. Me rompía el corazón verlo en medio de todos esos adultos ruidosos, sin que nadie le prestara atención.
Pronto, mi amor, le dije, acariciando su cabello. Ve a lavarte las manos. Ya casi está listo. Finalmente, a las 9, serví la cena. La mesa estaba hermosa, llena de platillos que había tardado días en preparar. Los invitados se abalanzaron sobre la comida como animales hambrientos, llenando sus platos sin medida. Yo me senté en la esquina de la mesa, en el único lugar que quedaba disponible. Nadie había guardado un asiento para mí. Nadie había esperado a que me sentara antes de empezar a comer. Mientras cenaban, los invitados hablaban sobre sus trabajos, sus viajes, sus compras. Angélica presumía sobre el carro nuevo que su esposo le había comprado. Los padres de Yolanda hablaban sobre su próximo crucero por el Caribe. Y Yolanda, por supuesto, no paraba de tomar fotos. Cada 5 minutos sacaba su teléfono. Necesito capturar estos momentos, decía. Luego subía las fotos con descripciones como bendecida con esta familia hermosa y año nuevo perfecto. Yo comí en silencio, observando, grabando cada detalle en mi memoria, cada risa falsa, cada comentario cruel, todo. Cuando terminaron el plato principal, traje los postres. Había preparado un pastel especial de 3 leches, galletas de jengibre y una tarta de frutas. Los invitados aplaudieron cuando vieron la mesa de postres. Marisol, esto se ve increíble, dijo uno de los primos de Yolanda. Era la primera vez en toda la noche que alguien me dirigía la palabra directamente. Gracias, respondí con una sonrisa amable. Yolanda inmediatamente intervino. Sí, bueno, le doy el crédito. Al menos sirve para algo. Los invitados se rieron incómodos. Joaquín, que había estado jugando en su habitación, bajó cuando olió el postre. Llegó corriendo a la mesa con sus ojos brillantes. ¡Pastel!, gritó emocionado. Pero antes de que pudiera tomar un pedazo, Yolanda lo detuvo. Joaquín, espera tu turno. Los adultos sirven primero. El niño esperó pacientemente mientras todos se servían. Uno por uno, los invitados llenaban sus platos con generosas porciones. Cuando finalmente fue el turno de Joaquín, solo quedaba un pedazo pequeño de pastel. Pero antes de que pudiera tomarlo, Angélica extendió su mano. ¡Ay! Ese pedacito se ve perfecto para mí. Ya comí mucho, pero no puedo resistirme. Joaquín la miró con tristeza. Pero tía, yo no he comido nada de postre todavía. Angélica lo ignoró completamente y tomó el último pedazo. Joaquín se quedó ahí parado, con las manos vacías, tratando de no llorar. Yo me levanté inmediatamente. Espera, cariño. Guardé un pedazo especial para ti en la cocina. Era mentira, pero podía improvisar algo. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, Yolanda me bloqueó el camino. No, Marisol. Siéntate. Joaquín necesita aprender que no siempre puede tener lo que quiere. Está demasiado consentido. Tiene 8 años y no ha probado el postre, dije tratando de mantener la calma. Solo quiero darle un pedazo pequeño. Dije que no, respondió Yolanda firmemente. Luego se volvió hacia Joaquín. Vete a tu cuarto. Ya comiste suficiente en la cena. Joaquín comenzó a caminar hacia las escaleras con la cabeza baja. Podía ver que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no llorar frente a todos. Pero entonces, en un impulso, el niño se devolvió corriendo hacia la mesa. Antes de que alguien pudiera detenerlo, tomó un trozo de carne que había quedado en una bandeja y lo mordió rápidamente. Era el último pedazo de carne. Y al parecer, Yolanda lo había estado guardando para ella. El comedor quedó en silencio. Todos miraron a Joaquín. El niño se congeló, con el pedazo de carne en la mano, consciente de que había hecho algo malo. Yolanda se levantó lentamente de su silla. Su cara estaba roja de furia. Caminó hacia Joaquín con pasos medidos, amenazantes. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó con una voz peligrosamente baja. Yo tenía hambre, susurró Joaquín. Tenías hambre, repitió Yolanda. Así que decidiste tomar lo que no te pertenecía. Como un ladrón. Yolanda, es solo un pedazo de carne, intervine. Hay más en la cocina. Ella me lanzó una mirada asesina. Tú cállate. Esto es tu culpa. Tú lo malcriaste. Tú le enseñaste a ser así.
Luego se volvió hacia Joaquín. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, levantó su mano y le dio una bofetada en plena cara. El sonido resonó en todo el comedor. Joaquín cayó al suelo por la fuerza del golpe. Su labio comenzó a sangrar. «Mocoso miserable», gritó Yolanda. «Eres tan egoísta como tu abuela miserable». Y al decir eso, me señaló con el dedo. Los invitados se quedaron paralizados. Algunos miraban sus platos, incómodos. Otros miraban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Y entonces, varios de los parientes de Yolanda comenzaron a reírse. Risas nerviosas al principio, luego más fuertes. «Ese niño necesitaba una lección», dijo uno de los primos. «Los niños de ahora están muy malcriados», agregó otra invitada. Joaquín seguía en el suelo, llorando, con sangre en su labio. Salvador estaba sentado como una estatua, con los ojos vidriosos por el alcohol, sin hacer nada. Y yo sentí como algo dentro de mí explotaba. Me levanté de mi silla tan bruscamente que cayó hacia atrás. El ruido hizo que todos voltearan a verme. Caminé hacia donde estaba Joaquín y me arrodillé junto a él. Lo abracé fuertemente mientras él sollozaba contra mi pecho. Luego me puse de pie, mirando directamente a Yolanda. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa arrogante, desafiante. Pensaba que había ganado. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Me quedé de pie en medio del comedor, con Joaquín todavía abrazado a mí, su carita manchada de lágrimas y sangre. El silencio que siguió a la bofetada era denso, pesado. Todos me miraban, esperando que yo bajara la cabeza como siempre. Esperando que me disculpara. Esperando que desapareciera. Pero esta vez no lo haría. Miré a Yolanda directamente a los ojos. Ella tenía esa sonrisa prepotente en el rostro, esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante 5 años. Pensaba que me había destruido. Pensaba que había ganado. «Yolanda», dije con una voz tan calmada que hasta yo me sorprendí. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?» Ella cruzó los brazos, divertida. «Ilústranos, Marisol, ¿cuál es la diferencia?» «Que yo sé exactamente quién soy. Y tú no tienes idea de con quién te acabas de meter». Su sonrisa vaciló por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que yo supiera que había sembrado la primera semilla de duda. Me agaché y limpié suavemente la sangre del labio de Joaquín con una servilleta. «Mi amor», le susurré, «ve arriba y empaca una mochila con tu pijama favorita, tu cepillo de dientes y algunos juguetes. Vas a quedarte conmigo esta noche». «¿A dónde vamos, abuela?», preguntó con voz temblorosa. «A un lugar donde nadie te va a golpear nunca más». Joaquín asintió y corrió hacia las escaleras. Yolanda intentó detenerlo. «Joaquín, te ordeno que te quedes aquí. No vas a ningún lado». Pero el niño ya había desaparecido escaleras arriba. Yolanda se volvió hacia mí, furiosa. «¿Cómo te atreves? Es mi hijo. No puedes llevártelo así como así». «Puedo», respondí tranquilamente. «Y lo haré. Porque lo que acabas de hacer se llama abuso infantil. Y tengo 20 testigos que lo vieron». Los invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Varios miraron hacia otro lado. Angélica se puso de pie. «Marisol, estás exagerando. Fue solo una palmada. Los niños necesitan disciplina». «Una palmada que le partió el labio y lo tiró al suelo», respondí. «Pero no te preocupes, Angélica. Tú también vas a recibir lo que mereces». Ella parpadeó, confundida. «¿Qué se supone que significa eso?». No le respondí. En cambio, me volví hacia Salvador, que seguía sentado como un bulto inútil en su silla. «Salvador, levántate». Él me miró con ojos nublados por el alcohol. «Mamá, yo». «Levántate», repetí con más firmeza. Se puso de pie tambaleándose. Los años de decepción, de rabia contenida, de dolor acumulado salieron de mí en ese momento. «Te crié solo. Tu padre murió cuando tenías 10 años y yo trabajé día y noche para darte todo. Te pagué la universidad vendiendo las joyas de mi madre. Te apoyé cuando nadie más lo hizo. Y ahora, después de todo lo que sacrifiqué,
Te quedas sentado viendo cómo tu esposa golpea a tu hijo y humilla a tu madre. ¿Esto es lo que te enseñé? ¿Esto es el hombre en el que te convertiste? Salvador abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo siento, susurró finalmente. No me pidas disculpas a mí, dije. Pídele disculpas a tu hijo. Cuando seas capaz de defenderlo, cuando seas capaz de ser un verdadero padre, tal vez entonces podrás volver a mirarme a los ojos. Me volví hacia Yolanda, que ahora parecía menos segura. ¿Y tú? Tú que me has tratado como basura durante 5 años. Tú que me has humillado, insultado y explotado. Tú que acabas de golpear a un niño inocente. Quiero que sepas algo. Caminé hacia ella lentamente. Todos los invitados nos miraban en silencio absoluto. Esta casa donde estás parada, esta casa que crees que es tuya, está a mi nombre. Cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro de este lugar me pertenece. Nunca transferí la propiedad a Salvador. Esta es mi casa. La cara de Yolanda se puso pálida. Estás mintiendo. Así, saqué mi teléfono del bolsillo. Aquí tengo una foto de la escritura. ¿Quieres verla? Puedo mostrársela a todos tus invitados si prefieres. Ella tragó saliva. Angélica se acercó a su hermana. Yolanda, ¿es verdad eso? Yolanda no respondió. Su silencio era toda la confirmación que necesitábamos. Y otra cosa, continué. Ese departamento en el centro del que te quejabas el mes pasado, el que dijiste que deberías estar viviendo en lugar de aquí con la vieja inútil, también es mío. Lo compré hace 12 años. Lo rento y genero ingresos mensuales de $2,000. Los ojos de Yolanda se agrandaron. Pude ver cómo su mente trabajaba rápidamente, haciendo cálculos. Pero tú no tienes dinero. Tú vives de nosotros. Me reí. Fue una risa corta, amarga. ¿Vivir de ustedes? Yolanda, yo he estado pagando la mitad de las cuentas de esta casa durante 5 años. La comida que comen, la electricidad que usan, el agua, el internet. Todo eso lo he pagado yo. Pero ustedes asumieron que Salvador lo pagaba. Nunca preguntaron. Nunca se interesaron. Salvador se dejó caer de nuevo en su silla, con la cabeza entre las manos. Mamá, yo no sabía. Por supuesto que no sabías, respondí. Porque nunca me preguntaste. Nunca te importó. Estabas demasiado ocupado dejando que tu esposa me convirtiera en su sirvienta. Uno de los invitados, un hombre mayor que era tío de Yolanda, se aclaró la garganta. Bueno, creo que nosotros deberíamos irnos. Esto es un asunto familiar. No, dije firmemente. Ustedes se quedan. Quiero que todos escuchen esto. Quiero que todos sepan exactamente qué tipo de persona es la mujer que acaban de aplaudir cuando golpeó a un niño. Nadie se movió. El tío volvió a sentarse. Cuando murió mi esposo, continué, recibí un seguro de vida de $400,000. Los invertí sabiamente. Ahora tengo más de $600,000 en el banco. Tengo 2 propiedades. Tengo una pensión del hospital donde trabajé durante 25 años. No necesito la caridad de nadie. Y mucho menos la de ustedes. El comedor estaba completamente silencioso. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Podía escuchar la respiración agitada de Yolanda. Pero lo más importante, dije, acercándome más a ella, es que tengo esto. Levanté mi teléfono otra vez. Grabaciones. Tengo grabaciones de cada insulto, cada humillación, cada momento en que me trataste como basura. Incluida la bofetada que le diste a Joaquín hace 5 minutos. Mi teléfono estaba grabando desde que empezó la cena. Era una mentira. No había grabado nada. Pero Yolanda no lo sabía. Y por la forma en que su cara perdió todo el color, supe que me había creído. «Estás loca», susurró. «Eso es invasión de privacidad». «Es mi casa», respondí. «Puedo grabar lo que quiera en mi propiedad. Y estas grabaciones son más que suficientes para un caso de abuso infantil y maltrato psicológico». Angélica se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Yolanda, no tienes que escuchar esto. Vámonos». «Siéntate».
Angélica, le ordené. Y para mi sorpresa, ella obedeció. Había algo en mi tono que no admitía discusión. En ese momento, Joaquín bajó las escaleras con una mochila pequeña en la espalda. Sus ojos todavía estaban rojos, pero había dejado de llorar. Caminó directamente hacia mí y tomó mi mano. «Estoy listo, abuela», dijo. Yolanda dio un paso hacia nosotros. «No te vas a llevar a mi hijo a ningún lado». «Inténtalo detenerme», respondí. «Llama a la policía si quieres. Explícales por qué el niño tiene el labio partido y sangre en su camisa. Muéstrales los 20 testigos que vieron cómo lo golpeaste. Veamos cómo termina eso». Ella se quedó paralizada. Sabía que había perdido. Me volví hacia los invitados. «Disfruten el resto de la comida. Después de todo, yo la preparé. Sería una pena desperdiciarla». Luego miré a Yolanda una última vez. «Tienes 30 días para desocupar mi casa. Voy a iniciar un proceso legal de desalojo. Y si intentas algo, lo que sea, contra Joaquín o contra mí, las grabaciones van directamente a las autoridades y a todas tus redes sociales». «No puedes hacer esto», dijo Yolanda, pero su voz sonaba débil, derrotada. «Ya lo hice», respondí. Tomé la mano de Joaquín con más fuerza. «Me jubilo de esta familia. Es definitivo». Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Caminé hacia la puerta principal, con mi nieto a mi lado, y salí de mi propia casa. Dejé atrás el comedor lleno de gente en shock. Dejé atrás a mi hijo borracho y llorando. Dejé atrás a la mujer que me había hecho la vida imposible. Afuera, el aire frío de la noche de Año Nuevo me golpeó la cara. Respiré profundamente. Por primera vez en 5 años, sentí que podía respirar de verdad. «¿A dónde vamos, abuela?», preguntó Joaquín mientras caminábamos hacia la calle. «A un hotel hermoso», respondí, «con piscina y servicio a la habitación. Y mañana vamos a comer todo el helado que quieras». Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad? ¿De verdad?». Llamé un taxi desde mi teléfono. Mientras esperábamos, miré hacia atrás, hacia la casa. Podía ver las siluetas de la gente a través de las ventanas. Me pregunté qué estarían diciendo. Me pregunté si Yolanda estaría llorando o gritando o planeando su siguiente movimiento. No me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, no me importaba lo que pensaran de mí. El taxi llegó. Joaquín y yo subimos. «Al Hotel Meridian», le dije al conductor. Era el hotel más lujoso de la ciudad. 5 estrellas. Con vista al río. El tipo de lugar donde nunca me había permitido alojarme porque siempre estaba ahorrando, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Pero esa noche, esa última noche del año, decidí que merecía algo mejor. Decidí que ambos merecíamos algo mejor. Mientras el taxi se alejaba, Joaquín apoyó su cabeza en mi hombro. «Te quiero, abuela Mari». «Yo también te quiero, mi amor», susurré, besando su frente. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No sabía exactamente qué vendría después. No sabía cómo sería la batalla legal. No sabía si Salvador algún día tendría el valor de enfrentar a su esposa. Pero sabía una cosa con certeza: nunca más permitiría que alguien me tratara como si no valiera nada. Mi guerra apenas comenzaba. Llegamos al Hotel Meridian pasadas las 11 de la noche. El lobby estaba decorado con luces doradas y arreglos florales enormes. Era elegante, sofisticado, exactamente el tipo de lugar que Yolanda presumía en sus redes sociales, pero que probablemente nunca había podido pagar. La recepcionista nos miró con curiosidad cuando nos acercamos al mostrador. Una mujer mayor con ropa sencilla y un niño pequeño con una mochila y el labio hinchado. Seguramente éramos una imagen extraña. «Buenas noches», dije con toda la dignidad que pude reunir. «Necesito una suite. La mejor que tengan disponible». La recepcionista parpadeó sorprendida. «Por supuesto, señora. Tenemos disponible la suite presidencial. Son $800 la noche». «Perfecto», respondí sin dudar. «La tomaré por una semana». Saqué mi tarjeta de crédito y la deslicé sobre el mostrador. La recepcionista procesó el pago y nos entregó las llaves con una sonrisa mucho más cálida que antes. La suite era espectacular.
Tenía 2 habitaciones, una sala de estar, un baño con jacuzzi y un balcón enorme con vista a la ciudad. Joaquín corrió explorando cada rincón, olvidándose momentáneamente del trauma de la noche. «Abuela, mira. Hay una tele gigante», gritó desde una de las habitaciones. «Y chocolates en la almohada», respondí desde la otra. Esa noche, después de que Joaquín se durmió en una de las camas king size, yo me senté en el balcón mirando las luces de la ciudad. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar justo antes de la medianoche. Era Año Nuevo. Un nuevo comienzo. Saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Salvador y 5 mensajes de texto. No los abrí. No estaba lista. En cambio, busqué el contacto de Marco Reyes, un abogado que había conocido años atrás cuando trabajaba en el hospital. Él me había dado su tarjeta diciendo que si algún día necesitaba ayuda legal, no dudara en llamarlo. Le envié un mensaje: «Marco, soy Marisol Vega. Necesito tu ayuda con un caso urgente de desalojo y custodia temporal. ¿Podemos reunirnos mañana?». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «Por supuesto, Marisol. Mi oficina a las 10. Te espero». Me dormí esa noche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. A la mañana siguiente, desperté temprano. Joaquín todavía dormía profundamente, así que aproveché para darme una ducha larga y relajante. Luego pedí servicio a la habitación: panqueques, frutas frescas, jugo de naranja natural. Cuando Joaquín despertó, sus ojos se iluminaron al ver el desayuno. «¿Todo esto es para nosotros?», preguntó. «Todo», respondí sonriendo. «Come lo que quieras». Mientras desayunábamos, mi teléfono no paraba de sonar. Salvador seguía llamando. Yolanda también. Incluso Angélica había intentado contactarme. Los ignoré a todos. A las 9:30, dejé a Joaquín en la ludoteca del hotel. Era un espacio hermoso lleno de juguetes y juegos, supervisado por personal capacitado. Él estaba emocionado de quedarse ahí. Le prometí volver en 2 horas. La oficina de Marco estaba en el centro, en un edificio moderno de cristal. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Marco era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión amable pero seria. «Marisol», dijo levantándose para saludarme. «¿Qué pasó? Tu mensaje sonaba urgente». Me senté frente a él y le conté todo. La bofetada a Joaquín. Los años de abuso verbal. La amenaza de echarme de mi propia casa. Marco escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminé, él se reclinó en su silla. «Primero, necesitamos documentar las lesiones de Joaquín. Llevaremos al niño con un médico forense hoy mismo. Segundo, iniciaremos el proceso de desalojo. Como la propiedad está a tu nombre y ellos no tienen contrato de arrendamiento, es relativamente sencillo. Tendrán 30 días para desocupar. Tercero, solicitaremos una orden de restricción temporal contra Yolanda para proteger a Joaquín». «¿Y la custodia?», pregunté. «Salvador es su padre. Puede llevárselo». Marco negó con la cabeza. «Con evidencia médica del abuso y tu testimonio, podemos conseguir custodia temporal para ti. Especialmente si Salvador estaba presente durante el incidente y no intervino. Eso se considera negligencia parental». Sentí un alivio enorme. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? El proceso de desalojo, unos 45 días en total. La orden de restricción puede emitirse en 72 horas si presentamos evidencia sólida. La custodia temporal tomará unas 2 semanas de trámites. Pero mientras tanto, si Joaquín está contigo voluntariamente y podemos demostrar que está en peligro en casa, ningún juez ordenará que regrese. «Hagámoslo», dije sin dudar. «Todo. Quiero iniciar todo hoy mismo». Marco sonrió. «Esa es la actitud. Pero hay algo más que debes saber. Si hacemos esto, tu relación con Salvador probablemente quedará destruida permanentemente. ¿Estás preparada para eso?». Pensé en mi hijo. El niño que había criado sola. El hombre que se había convertido en alguien que no reconocía. Mi relación con Salvador ya está destruida. La destruyó él mismo cuando eligió quedarse callado mientras su esposa me humillaba y golpeaba a su hijo. Si algún día quiere reconstruir algo conmigo,
Va a tener que ganárselo. Bien, dijo Marco poniéndose de pie. Vamos a hacer justicia. Pasamos las siguientes 3 horas en movimiento constante. Primero llevamos a Joaquín con la médico forense, quien documentó la lesión en su labio y el moretón en su mejilla. Luego fuimos a la comisaría donde presenté una denuncia formal. El oficial que nos atendió fue comprensivo y profesional. Señora Vega, dijo después de tomar mi declaración, vamos a enviar a una patrulla a su domicilio para notificar a la señora Yolanda sobre la denuncia. También hablaremos con los testigos que estuvieron presentes en la cena. Gracias, respondí. De regreso al hotel, Joaquín estaba callado. Finalmente preguntó, abuela, ¿voy a volver a ver a mi papá? Mi corazón se apretó. Claro que sí, mi amor. Tu papá te ama. Solo que ahora mismo necesita resolver algunos problemas de adultos. Pero siempre será tu papá. ¿Y mamá? Su voz era apenas un susurro. Me arrodillé frente a él, tomando sus manos. Tu mamá también te ama, Joaquín. Pero a veces los adultos hacen cosas malas, incluso cuando aman a alguien. Y cuando eso pasa, otros adultos tienen que intervenir para proteger a los niños. Eso es lo que estoy haciendo yo. Te estoy protegiendo. Él asintió lentamente. ¿Por qué me pegó? Porque te pegó, confirmé. Y porque nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a lastimarte. Ni siquiera tu mamá. Esa tarde, mientras Joaquín nadaba en la piscina del hotel bajo mi supervisión, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. En ella se veía a Yolanda siendo interrogada por 2 policías en la puerta de mi casa. Se veía furiosa y asustada al mismo tiempo. El mensaje decía, tu nuera está causando un escándalo. Los vecinos están grabando todo. Pensé que querría saberlo. Firmado, tu vecina del 42. Sonreí. La señora Ramírez siempre había sido amable conmigo. Y aparentemente, estaba de mi lado. Esa noche, después de cenar en el restaurante del hotel, recibí una llamada de Marco. Marisol, tengo noticias. Logramos la orden de restricción temporal. Yolanda no puede acercarse a menos de 200 metros de Joaquín. También hablé con 3 de los invitados que estuvieron en la cena. Todos confirmaron tu versión de los hechos. Uno de ellos incluso grabó un video del momento de la bofetada. ¿En serio? No podía creer mi suerte. En serio. El caso está más sólido de lo que pensaba. Y hay algo más. Una de las invitadas, una tal Adriana, dice que Yolanda le confesó hace meses que solo se casó con Salvador por interés. Que pensaba que tu familia tenía dinero y propiedades. Adriana está dispuesta a testificar. Adriana, la prima lejana de Yolanda, que siempre había parecido incómoda en las reuniones familiares. Ahora entendía por qué. Esto es perfecto, dije. Gracias, Marco. No me agradezcas todavía. Esto apenas comienza. Yolanda no se va a rendir sin pelear. Tenía razón. Pero yo tampoco iba a rendirme. Por primera vez en mi vida, iba a pelear por lo que merecía. Y nadie, absolutamente nadie, iba a detenerme. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad legal. Marco trabajaba incansablemente en mi caso mientras yo me dedicaba a cuidar de Joaquín y a reconstruir mi vida. El niño poco a poco volvía a sonreír, aunque todavía tenía pesadillas algunas noches. El 4.º día después de Año Nuevo, recibí una llamada de Salvador. Esta vez decidí contestar. Mamá, su voz sonaba rota, desesperada. Por favor, necesitamos hablar. Yolanda está destruida. La policía vino, los vecinos hablan, sus amigas le dieron la espalda. Y Joaquín, mamá, necesito ver a mi hijo. Salvador, dije con calma, tuviste la oportunidad de ver a tu hijo. Estabas ahí cuando su madre lo golpeó. Estabas ahí cuando ella me humilló durante 5 años. Y no hiciste nada. Estaba asustado, admitió. Yolanda puede ser intensa. Y yo perdí mi trabajo, me sentía inútil, débil. Tomé decisiones cobardes. Por fin dices algo verdadero, respondí. ¿Sabes lo que me duele más, Salvador? No es lo que Yolanda me hizo. Es que tú lo permitiste. Tú, mi hijo, a quien crié para ser mejor que eso.
Escuché sollozos del otro lado. Lo sé y me odio por ello. Pero por favor, dame una oportunidad de arreglarlo. Déjame ver a Joaquín. Habla con Marco, mi abogado. Él coordinará visitas supervisadas. Pero Salvador, si quieres recuperar a tu hijo, vas a tener que demostrar que puedes protegerlo. Y eso significa tomar decisiones difíciles sobre tu matrimonio. Hubo un largo silencio. Me estás pidiendo que me divorcie de Yolanda. No te estoy pidiendo nada. Solo te estoy diciendo que mientras sigas casado con una mujer que golpea niños, yo no voy a permitir que Joaquín esté en esa casa. La decisión es tuya. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. Era la conversación más dura que había tenido con mi hijo en toda su vida. Esa misma tarde, mientras Joaquín jugaba videojuegos en la suite, sonó mi teléfono. Era un número privado. Dudé, pero contesté. Marisol, la voz de Yolanda sonaba diferente. Suave, casi dulce. Por favor, no cuelgues. Solo quiero hablar. Tienes 2 minutos, dije fríamente. Sé que cometí errores. Grandes errores. Pero puedo cambiar. Iré a terapia, tomaré clases de manejo de ira, lo que sea necesario. Solo, por favor, retira la denuncia. Esto está arruinando mi vida. Perdí 3 contratos de publicidad. Mis seguidores me están cancelando. No puedo conseguir trabajo. ¿Y? Pregunté sin emoción. ¿Cómo que, y? Estás destruyendo mi futuro. Yolanda, tú golpeaste a un niño de 8 años. Un niño inocente que solo tenía hambre. Y en lugar de disculparte, me usaste como chivo expiatorio. ¿De verdad esperabas que no hubiera consecuencias? Fue un momento de estrés. No lo volveré a hacer. Tienes razón, dije. No lo volverás a hacer. Porque no vas a tener la oportunidad. La orden de restricción es permanente. Y si en algún momento, de alguna forma, lastimas a Joaquín otra vez, me aseguraré de que enfrentes cargos criminales. ¿Entendido? Esto no ha terminado. Su voz cambió, volviéndose venenosa. Tengo contactos. Tengo abogados. Voy a recuperar a mi hijo y voy a quitarte esa casa. Ya verás. Inténtalo, respondí. Tengo testigos, evidencia médica, videos y una cuenta bancaria que puede pagar mejores abogados que los tuyos. Pero adelante, intenta lo que quieras. Solo te estarás cavando un hoyo más profundo. Colgué. Mi corazón latía acelerado, pero me sentía poderosa. Por primera vez en años, no tenía miedo. Al día siguiente, Marco me llamó con noticias interesantes. Marisol, necesitas ver esto. Yolanda publicó algo en sus redes sociales. Me envió un enlace. Era un video en la cuenta de Instagram de Yolanda. Tenía un vestido color coral, maquillaje perfecto, y lágrimas corriendo por sus mejillas. Hola a todos, decía sollozando dramáticamente. Necesito compartir algo muy doloroso con ustedes. Mi suegra, quien vive en mi casa, me ha acusado falsamente de abusar de mi hijo. Todo porque le pedí que contribuyera con los gastos, y ella se negó. Ahora está usando a mi propio hijo para vengarse de mí. Está manipulando al sistema legal y envenenando a Joaquín contra mí. Soy víctima de una mujer cruel y resentida que no puede aceptar que su hijo eligió construir una familia propia. Los comentarios estaban divididos. Algunos la apoyaban. Te creo, Yolanda, las suegras tóxicas son lo peor. Pero otros eran escépticos. ¿Dónde está el niño? ¿Por qué hay una orden de restricción entonces? Algo no cuadra en tu historia. Esto es difamación, dije a Marco. Está mintiendo públicamente. Lo sé, respondió él. Y es exactamente lo que necesitábamos. Ahora podemos contraatacar. ¿Estás lista para hacer tu propia declaración pública? Respiré profundo. Nunca había sido una persona de redes sociales. Pero si Yolanda quería jugar ese juego, yo también podía hacerlo. Estoy lista, dije. Marco me ayudó a crear una cuenta. Esa misma noche, subí mi primer video. Me senté frente a la cámara de mi teléfono, sin maquillaje, con mi ropa normal, y hablé desde el corazón. Mi nombre es Marisol Vega. Tengo 69 años.
Y necesito contar la verdad sobre lo que pasó la noche de Año Nuevo. Comencé. Mi nuera, Yolanda, golpeó a mi nieto de 8 años porque tomó un pedazo de carne. Le partió el labio. Hay 20 testigos. Hay evidencia médica. Hay una orden de restricción emitida por un juez porque el peligro es real. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Pero esto no se trata solo de una bofetada. Se trata de 5 años de abuso emocional. De ser tratada como sirvienta en mi propia casa. Sí, mi casa. La propiedad está a mi nombre, algo que Yolanda convenientemente olvida mencionar. Se trata de una mujer que se casó por interés, que explotó mi bondad, y que cuando finalmente le puse límites, decidió hacerse la víctima. Mostré a la cámara algunos documentos, con información sensible cubierta. Estas son las escrituras de mi casa. Este es el reporte médico de Joaquín. Esta es la orden de restricción. No estoy mintiendo. No estoy manipulando nada. Solo estoy protegiendo a un niño inocente de una madre abusiva. Terminé el video con una frase que había estado formulando en mi mente durante días. A todas las personas mayores que están siendo abusadas por sus familias, no están solas. No tienen que aguantar. Y nunca es demasiado tarde para defenderse. Subí el video y apagué el teléfono. No quería ver las reacciones inmediatas. Estaba agotada emocionalmente. Pero a la mañana siguiente, cuando finalmente revisé mi teléfono, tenía más de 2000 notificaciones. El video había sido compartido cientos de veces. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Esta señora es una heroína, decía uno. Yolanda es una mentirosa manipuladora, decía otro. Mi propia abuela pasó por algo similar. Gracias por alzar la voz. Pero lo más importante fue un mensaje directo que recibí de una periodista llamada Elena Torres. Señora Vega, soy reportera de Canal 7 Noticias. Me gustaría entrevistarla para nuestro programa sobre abuso familiar. ¿Estaría dispuesta a hablar? Le mostré el mensaje a Marco. ¿Debería hacerlo?, pregunté. Él sonrió. Absolutamente. La opinión pública es crucial en casos como este. Y si Yolanda quiere jugar en las redes, vamos a ganar en ese terreno también. Acepté la entrevista. Fue programada para 3 días después, en vivo, en horario estelar. Mientras tanto, el video de Yolanda había sido eliminado. Aparentemente, suficientes personas la reportaron por difamación y contenido falso. Su cuenta perdió miles de seguidores en cuestión de horas. Angélica intentó defenderla publicando su propio video, pero solo empeoró las cosas. Dijo cosas como Marisol siempre fue problemática y los niños necesitan disciplina dura, lo cual horrorizó a la gente. Los comentarios la destrozaron. La noche antes de la entrevista televisiva, Joaquín me preguntó: «Abuela, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Por qué no simplemente nos vamos lejos y ya?». Me senté junto a él en el sofá de la suite. Porque hay muchas abuelas como yo, muchos niños como tú, que están sufriendo en silencio. Y si yo me callo, si huyo, estoy diciéndoles que no vale la pena pelear. Pero sí vale la pena, mi amor. Siempre vale la pena defenderse. Él me abrazó fuerte. Eres la persona más valiente que conozco. Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba para lo que vendría después. La mañana de la entrevista me desperté con mariposas en el estómago. Joaquín seguía dormido, así que aproveché para arreglarme con calma. Me puse un vestido sencillo color lavanda, algo de maquillaje natural, y até mi cabello en un moño elegante. Quería verme como lo que era, una mujer digna, no una víctima. Marco me acompañó a los estudios de televisión. En el camino repasamos los puntos clave. Sé honesta, sé directa, pero mantén la calma. Yolanda probablemente estará viendo. No le des el gusto de verte alterada. La entrevistadora, Elena Torres, me recibió calurosamente. Era una mujer de unos 40 años con una presencia fuerte pero amable. Señora Vega, gracias por venir. Sé que esto no es fácil para usted. Llámame Marisol, respondí. Y tienes razón, no es fácil. Pero es necesario. Nos sentamos en el set. Las luces eran intensas, las cámaras intimidantes. Pero respiré profundo y me recordé por qué estaba ahí. Estamos en vivo en 3, 2,
1. Dijo el director. Elena comenzó con una introducción al caso, mostrando clips de mi video viral. Luego se volvió hacia mí. Marisol, cuéntanos qué pasó la noche de Año Nuevo. Y yo conté. Todo. Desde los años de abuso emocional hasta la bofetada, desde la humillación pública hasta mi decisión de irme. Hablé con voz firme, sin dramatizar, solo exponiendo los hechos. Yolanda ha dicho públicamente que tú inventaste todo esto por venganza, dijo Elena. ¿Qué respondes a eso? Saqué una carpeta que había traído. Tengo aquí el reporte médico de Joaquín. Puedes ver la lesión documentada. Tengo la orden de restricción emitida por un juez. Tengo declaraciones juradas de 3 testigos. Y tengo esto. Mostré mi teléfono. Un video grabado por uno de los invitados donde se ve claramente el momento de la agresión. Elena miró a la cámara. Para nuestros televidentes, hemos verificado todos estos documentos con nuestro equipo legal. Son auténticos. Luego me preguntó algo que no esperaba. Marisol, ¿por qué esperaste 5 años? ¿Por qué no te defendiste antes? La pregunta me golpeó. Era algo que yo misma me había preguntado 1000 veces. Porque tenía miedo, admití. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de quedarme sola. Y porque la sociedad nos enseña a las mujeres, especialmente a las mujeres mayores, a aguantar en silencio. Nos dicen que seamos pacientes, comprensivas, que la familia es lo primero. Pero nadie nos dice qué hacer cuando la familia se convierte en tu torturador. Vi lágrimas en los ojos de Elena. ¿Qué mensaje quieres enviar a otras personas en tu situación? Que no están solas. Que el abuso no tiene edad. Que nunca es demasiado tarde para decir basta. Y que pedir ayuda no es debilidad, es valentía. La entrevista duró 30 minutos. Cuando terminó, Elena me abrazó. Eres increíble, Marisol. Vas a ayudar a mucha gente con tu testimonio. Esa noche, el video de la entrevista explotó en internet. Tuvo más de 3 millones de vistas en las primeras 12 horas. Los comentarios eran abrumadores. Cientos de personas compartían sus propias historias de abuso familiar. Otros ofrecían apoyo, donaciones, ayuda legal. Pero lo más impactante fue un mensaje que recibí de una organización llamada Voces de Plata, dedicada a defender los derechos de adultos mayores. Querían que fuera su portavoz. Querían que ayudara a crear conciencia sobre el abuso hacia personas de la tercera edad. Es una oportunidad increíble, dijo Marco cuando se lo conté. Podrías convertir tu dolor en algo significativo. Acepté sin pensarlo 2 veces. Si mi historia podía ayudar aunque fuera una persona, valía la pena todo lo que había pasado. Mientras tanto, la vida de Yolanda se desmoronaba públicamente. Sus patrocinadores cancelaron todos los contratos. Sus seguidores se redujeron de 80.000 a menos de 15.000. Las marcas que la habían apoyado publicaron comunicados distanciándose de ella. Pero ella no se rendía. Contrató a un abogado caro, un hombre llamado Alberto Ferrer, conocido por defender casos perdidos con tácticas agresivas. Él comenzó a publicar declaraciones diciendo que yo había manipulado evidencia, que había orquestado todo para robarle su hijo a Yolanda. Es ridículo, dije a Marco cuando me mostró las acusaciones. ¿Cómo voy a manipular un labio partido y 20 testigos? Es desesperación, respondió Marco. Pero debemos tomar esto en serio. Ferrer es peligroso. Va a intentar destruir tu credibilidad de cualquier forma posible. 2 días después, recibí una citación legal. Yolanda me estaba demandando por difamación, daño moral y custodia total de Joaquín. Pedía $2 millones en compensación y exigía que yo no pudiera acercarme al niño nunca más. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Puede hacer esto?, pregunté a Marco. Puede intentarlo, respondió. Pero su caso es débil. Tú tienes evidencia sólida. Ella solo tiene acusaciones. Sin embargo, esto significa que vamos a juicio. Va a ser público, va a ser feo, y va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses. Tal vez 1 año. Me senté pesadamente en una silla. 1 año de batalla legal. 1 año de incertidumbre. 1 año de mantener a Joaquín alejado de su madre. Esa noche, mientras Joaquín dormía,
Salí al balcón del hotel. La ciudad brillaba abajo, indiferente a mi drama personal. Me pregunté si había tomado la decisión correcta. Si todo este dolor valía la pena. Entonces mi teléfono sonó. Era un mensaje de una mujer llamada Patricia. Señora Marisol, vi su entrevista. Lloré durante toda la transmisión porque es exactamente lo que viví con mi propia familia. Gracias a su valentía, hoy llamé a la policía. Hoy me defendí. Usted me salvó la vida. Leí el mensaje 3 veces. Luego llegaron más. Decenas. Cientos. Personas agradeciéndome por alzar la voz. Personas compartiendo sus victorias pequeñas. Confrontar a un familiar abusivo, buscar ayuda legal, mudarse a un lugar seguro. Y entonces supe que sí, todo esto valía la pena. A la semana siguiente, tuve mi primera reunión con la organización Voces de Plata. Me presentaron su propuesta. Querían crear una campaña nacional de concientización sobre abuso hacia adultos mayores. Yo sería la cara de la campaña. Entendemos si es demasiado, dijo la directora, una mujer llamada Adriana González. Es una gran responsabilidad y mucha exposición pública. Lo haré, dije sin dudar. Pero con una condición: parte de los fondos recaudados deben ir a refugios para adultos mayores en situaciones de abuso. Lugares donde puedan estar seguros mientras reconstruyen sus vidas. Adriana sonrió. Trato hecho. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas y preparativos legales. Marco trabajaba día y noche construyendo nuestro caso. Conseguimos más testigos. Una de las amigas de Yolanda que había estado en la cena se arrepintió de haber reído y decidió testificar a mi favor. También descubrimos algo interesante. Yolanda tenía deudas. Muchas deudas. Su estilo de vida instagrameable estaba financiado con 5 tarjetas de crédito al límite. Debía casi $100,000. Por eso estaba tan desesperada por echarme y quedarse con la casa. Planeaba venderla para pagar sus deudas. Esto explica mucho, dije a Marco. Su urgencia, su agresividad. Estaba acorralada financieramente. Y lo va a estar aún más cuando termine este juicio, respondió Marco. Su abogado le está cobrando una fortuna que ella no tiene. Mientras tanto, Salvador finalmente tomó una decisión. Me llamó una tarde, su voz sonaba diferente. Más clara, más firme. Mamá, me voy a separar de Yolanda, anunció. Ya hablé con un abogado. Voy a pedir el divorcio y la custodia compartida de Joaquín. Sé que llego tarde. Sé que debía hacer esto hace años. Pero lo estoy haciendo ahora. Sentí lágrimas en mis ojos. Salvador. Encontré trabajo, continuó. No es mucho, pero es honesto. Y estoy yendo a terapia. Necesito entender por qué permití todo esto. ¿Por qué fui tan cobarde? Pero quiero que sepas que te amo, mamá. Y lamento profundamente haberte fallado. Te amo también, hijo, susurré. Y me alegra que finalmente estés encontrando tu camino. ¿Puedo ver a Joaquín?, preguntó con voz temblorosa. Habla con Marco. Organizaremos visitas. Pero Salvador, tienes que estar sobrio. Tienes que estar presente. Nada de alcohol, nada de excusas. Lo prometo, dijo. Esta vez voy a ser el padre que Joaquín merece. Después de colgar, me permití sentir esperanza. Tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de todo este dolor. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Salvador cumplió su promesa. Comenzó terapia, consiguió un trabajo estable en una empresa de logística y se mudó a un apartamento pequeño pero digno. Marco organizó las primeras visitas supervisadas con Joaquín en un parque público. Yo llevé al niño al primer encuentro con el corazón encogido. No sabía cómo reaccionaría después de todo lo que había pasado. Pero cuando Joaquín vio a su padre esperándolo en una banca, corrió hacia él sin dudarlo. «Papá», gritó lanzándose a sus brazos. Salvador lo abrazó llorando. «Te extrañé tanto, campeón. Tanto». Me quedé a distancia prudente, observando. Durante 2 horas, padre e hijo jugaron en los columpios, compraron helado, hablaron. Vi en Salvador algo que no había visto en años: presencia genuina. Estaba completamente enfocado en su hijo,
sin distracciones, sin evasiones. Cuando terminó la visita, Salvador se acercó a mí. Gracias, mamá, por cuidarlo, por ser fuerte cuando yo fui débil. Solo sé un buen padre, respondí. Eso es todo lo que te pido. Mientras tanto, mi trabajo con Voces de Plata ganaba impulso. Lanzamos la campaña nacional con mi testimonio como pieza central. Los anuncios se transmitían en televisión, radio y redes sociales. Mostraban mi historia, pero también ofrecían recursos, líneas de ayuda, asesoría legal gratuita, refugios temporales. La respuesta fue abrumadora. En el primer mes, recibimos más de 5,000 llamadas de personas mayores pidiendo ayuda. Algunas historias eran peores que la mía. Mujeres y hombres que habían sido físicamente golpeados, despojados de sus ahorros, abandonados en condiciones deplorables. Una tarde, después de grabar un nuevo anuncio, conocí a una mujer llamada Rosa. Tenía 73 años y había estado viviendo en el garaje de su hija durante 2 años. Sin calefacción en invierno, sin aire acondicionado en verano. Su hija le cobraba $500 mensuales por el privilegio de vivir ahí. Vi su historia, señora Marisol, dijo Rosa con lágrimas. Y me di cuenta de que yo también merecía algo mejor. Hoy firmé los papeles para mudarme a un apartamento propio, usando mi pensión. Mi hija está furiosa, pero ya no me importa. Abracé a Rosa fuertemente. Estoy tan orgullosa de ti. Hiciste lo correcto. Estas historias me daban fuerza para continuar. Cada testimonio, cada victoria pequeña, me recordaba por qué todo esto importaba. Pero mientras yo construía algo positivo, Yolanda se hundía más profundo. Su abogado Alberto Ferrer había comenzado una campaña sucia en mi contra. Publicó artículos pagados en blogs cuestionables sugiriendo que yo tenía problemas mentales, que había manipulado a Joaquín, que inventé evidencia. Es basura, dijo Marco cuando me mostró los artículos. Nadie con credibilidad publica esto. Solo sitios amarillistas. Pero la gente lo lee, respondí preocupada. ¿Y si empiezan a dudar? Entonces presentamos más evidencia. Marisol, tenemos un caso sólido. Ferrer está desesperado porque sabe que van a perder. Esto es solo ruido. El juicio estaba programado para dentro de 6 semanas. Cada día se sentía como una eternidad. Pero usé ese tiempo productivamente. Continué mi trabajo con Voces de Plata, pasé tiempo de calidad con Joaquín, y finalmente hice algo que había estado postergando, busqué un apartamento permanente. El departamento que rentaba estaba ocupado hasta fin de año. Pero encontré un lugar hermoso en un edificio nuevo cerca del parque. 3 habitaciones, 2 baños, balcón amplio con vista a los árboles. Era perfecto para Joaquín y para mí. ¿De verdad vamos a vivir aquí, abuela?, preguntó Joaquín cuando fuimos a verlo. Sus ojos brillaban de emoción. De verdad, respondí sonriendo. Y vas a tener tu propia habitación. Puedes decorarla como quieras. Firmé el contrato esa misma semana. Usé parte de mis ahorros para comprar muebles nuevos. No quería nada de la casa vieja. Quería empezar completamente de cero. Una semana antes del juicio, recibí una llamada inesperada. Era Angélica, la hermana de Yolanda. Marisol, necesito hablar contigo, dijo con voz tensa. Es sobre Yolanda. No tengo nada que hablar contigo, Angélica. Tú apoyaste cada humillación. Lo sé, admitió. Y me arrepiento. Pero necesitas saber algo. Yolanda está planeando algo. Algo malo. Eso captó mi atención. ¿Qué tipo de algo? Su abogado le sugirió que acusara a Salvador de negligencia severa. Van a decir que él permitió que Joaquín viviera en condiciones insalubres contigo. Que tú eres una anciana mentalmente inestable y que Salvador falló al dejarte cuidar al niño. Sentí rabia hirviendo en mi pecho. Van a destruir a Salvador para llegar a mí. Exacto, confirmó Angélica. Yolanda está desesperada. Las deudas la están ahogando. Ferrer le prometió que si ganaba el caso, podría vender la casa y quedarse con todo. Pero necesita desacreditarlos a ambos, a ti y a Salvador. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté con sospecha. Hubo una pausa larga. Porque vi el video de tu entrevista.
Y me vi reflejada en Yolanda. Yo también he sido cruel, manipuladora, interesada. Pero ver cómo ella está destruyendo todo a su alrededor me asustó. No quiero terminar así. Sola, odiada, destruida. ¿Testificarías contra ella?, pregunté directamente. Otro silencio. Sí. Si me garantizas protección legal. Ferrer es peligroso y Yolanda es vengativa. Llamé inmediatamente a Marco y le puse el altavoz. Él habló con Angélica durante 1 hora, tomando notas, grabando su declaración. Angélica reveló cosas que ni siquiera yo sabía, que Yolanda había falsificado documentos para obtener préstamos, que había usado el nombre de Salvador sin su consentimiento, que había estado planeando divorciarse y quedarse con todo desde antes del incidente de Año Nuevo. Esto cambia todo, dijo Marco después de que Angélica colgara. Con su testimonio, no solo ganamos el caso de custodia. Podemos presentar cargos de fraude. ¿Yolanda podría ir a prisión?, pregunté incrédula. Es posible. Si falsificó documentos financieros, es un delito federal. Estaríamos hablando de años de cárcel. Esa noche no pude dormir. La idea de Yolanda en prisión me producía sentimientos encontrados. Parte de mí quería que pagara por todo lo que había hecho. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba quién era yo antes de todo esto, se sentía mal. ¿Soy una mala persona por querer que sufra?, le pregunté a Salvador cuando hablamos por teléfono. No, mamá, respondió. Eres humana. Yolanda nos hizo daño a todos. Pero tú no estás buscando venganza. Estás buscando justicia. Hay una diferencia. Tenía razón. Yo no había iniciado esta guerra. Solo la estaba terminando. 3 días antes del juicio, Yolanda hizo su último movimiento desesperado. Publicó un video en una cuenta nueva de redes sociales. Estaba demacrada, con ojeras profundas, sin maquillaje. Parecía genuinamente destruida. He perdido todo, decía llorando. Mi reputación, mi trabajo, mi familia. Todo porque una mujer amargada decidió arruinarme la vida. Marisol Vega me ha quitado a mi hijo, ha envenenado a mi esposo contra mí, y ahora quiere verme en la calle. Yo solo quiero recuperar a mi familia. Solo quiero que esto termine. Los comentarios en el video estaban divididos. Algunos sentían lástima por ella. Todos merecen una segunda oportunidad, escribió alguien. Pero la mayoría no le creía. ¿Y el niño golpeado? ¿Dónde está tu responsabilidad?, comentó otro. Marco me aconsejó no responder. Déjala hablar. Cada palabra que dice nos beneficia. Está mostrando desesperación, no arrepentimiento genuino. La noche antes del juicio, reuní a mi pequeño círculo de apoyo, Marco, Salvador y Joaquín. Cenamos juntos en mi nuevo apartamento. Salvador trajo pizza, Joaquín eligió la película que veríamos después. Mañana todo cambia, dije mientras comíamos. Sin importar qué pase en el juicio, quiero que sepan que estoy orgullosa. Orgullosa de nosotros por mantenernos unidos. Salvador tomó mi mano. Ganes o pierdas mañana, mamá, ya ganaste lo más importante. Recuperaste tu dignidad. Y me enseñaste a recuperar la mía. Joaquín, que había estado callado, finalmente habló. Abuela, ¿puedo decir algo en el juicio? ¿Puedo contarle al juez lo que pasó? Marco, que estaba presente, asintió. Probablemente el juez querrá escucharte, Joaquín, pero solo si te sientes cómodo. Me siento cómodo, dijo el niño con una madurez sorprendente para sus 8 años. Quiero ayudar a la abuela. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé mirando por la ventana de mi nuevo hogar. Mañana enfrentaría a Yolanda en la corte. Mañana terminaría esta pesadilla de una forma u otra. Pero sin importar el resultado, ya había ganado algo invaluable. Me había recuperado a mí misma. La mañana del juicio amaneció fría y gris. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje color marfil que proyectaba seriedad y dignidad. Joaquín también estaba nervioso. Lo ayudé a ponerse su mejor camisa y pantalón. Todo va a salir bien, mi amor, le dije mientras peinaba su cabello. Solo di la verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer. Llegamos a la corte a las 8:30. El edificio era imponente,
con columnas altas y pasillos de mármol que amplificaban cada sonido. Marco nos esperaba en la entrada junto con Salvador, que lucía un traje oscuro y una expresión determinada. ¿Lista?, preguntó Marco. Lista, respondí, aunque mis manos temblaban ligeramente. Entramos a la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que esperaba, con bancas de madera y una atmósfera solemne. Yolanda ya estaba allí, sentada junto a Alberto Ferrer. Se veía diferente. Había perdido peso, su ropa cara ahora le quedaba holgada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que no esperaba: miedo. El juez entró, un hombre de unos 60 años llamado Alonso Méndez, con reputación de ser justo pero estricto. Todos nos pusimos de pie. Este es el caso de Vega contra Ramírez, anunció el secretario. Custodia temporal del menor Joaquín Salvador Ramírez y demanda por difamación. Durante las siguientes 2 horas, Ferrer presentó su caso. Intentó pintarme como una manipuladora, como alguien que había orquestado todo para robarle el hijo a Yolanda. Trajo un experto en psicología que sugirió que yo podría estar sufriendo demencia senil. Objeción, su señoría, intervino Marco. No hay evidencia médica que respalde esa afirmación. Es especulación pura. Aceptada, dijo el juez Méndez. Señor Ferrer, atenerse a los hechos. Ferrer también intentó desacreditar a los testigos. Sugirió que habían sido sobornados o coaccionados. Pero cuando Marco presentó el video de la bofetada, grabado por uno de los invitados, la sala quedó en silencio. El video era claro, brutal. Se veía a Joaquín tomando inocentemente el pedazo de carne. Se veía a Yolanda levantándose furiosa. Se escuchaba perfectamente cuando gritó: «Mocoso miserable. Eres tan egoísta como tu abuela miserable». Y se veía, sin ninguna ambigüedad, la bofetada que lanzó la cabeza del niño hacia un lado. Varios miembros del jurado desviaron la mirada. Una mujer se llevó la mano a la boca. El juez Méndez frunció el ceño profundamente. «¿La defensa tiene algo que decir sobre esta evidencia?», preguntó el juez. Ferrer se aclaró la garganta. «Su señoría, mi clienta estaba bajo estrés extremo. Su esposo había perdido el trabajo, la situación financiera era». «¿Está justificando el abuso infantil con problemas financieros?», interrumpió el juez con tono severo. «No, su señoría. Solo contextualizo. El contexto no justifica golpear a un niño de 8 años», sentenció el juez Méndez. «Continúe, señor Reyes». Marco llamó al estrado a su primer testigo, la doctora que examinó a Joaquín. Ella presentó el reporte médico detallando la lesión en el labio, el moretón en la mejilla, y sus observaciones sobre el estado emocional del niño. «En mi opinión profesional», concluyó la doctora, «este niño había experimentado trauma significativo. Mostraba signos de miedo cuando se mencionaba a su madre. Eso no es normal en un niño sano con un vínculo maternal apropiado». Luego testificó Adriana, la prima de Yolanda que había ofrecido su testimonio. Ella reveló conversaciones donde Yolanda admitió que se había casado con Salvador por interés, esperando heredar propiedades que resultaron no existir a su nombre. «Yolanda me dijo textualmente», declaró Adriana, «me casé pensando que la vieja moriría pronto y nos dejaría todo. Pero la maldita no se muere y ahora estoy atrapada». Yolanda palideció. Intentó protestar, pero Ferrer la silenció con un gesto. El testimonio más devastador vino de Angélica. Subió al estrado temblando, pero con determinación. Confesó todo: las humillaciones que ella y Yolanda habían infligido, los planes de Yolanda para vender la casa, e incluso el fraude con los documentos financieros. «Mi hermana falsificó la firma de Salvador en 3 solicitudes de préstamos», reveló Angélica. «Acumuló deudas de casi $100,000 sin que él lo supiera. Planeaba divorciarse y dejarlo con las deudas mientras ella se quedaba con los activos». El juez pidió evidencia. Marco presentó los documentos que Angélica había proporcionado. La firma de Salvador era claramente falsificada, algo que un perito grafólogo confirmó. «Esto constituye fraude bancario», observó el juez. «¿Está consciente de las implicaciones legales, señora Ramírez?». Yolanda no respondió. Tenía la cabeza baja, derrotada. Finalmente, llegó el momento que más temía: el testimonio de Joaquín. El juez Méndez lo llamó con voz amable. El niño caminó hacia el estrado con paso firme,
aunque podía ver sus manos apretadas. «Hola, Joaquín», dijo el juez gentilmente. «No te voy a hacer preguntas difíciles. Solo quiero saber la verdad sobre lo que pasó. ¿Puedes hacer eso?» «Sí, señor», respondió Joaquín con voz clara. «¿Qué pasó la noche de Año Nuevo?» Joaquín respiró profundo. Tenía hambre. Todos habían comido postre menos yo. Entonces tomé un pedazo de carne que había quedado. Y mi mamá se enojó mucho. Me gritó y me pegó en la cara. Me caí y me lastimé el labio. Esto había pasado antes. Joaquín dudó, luego asintió. A veces mamá me pegaba cuando hacía algo mal, o cuando estaba de mal humor, pero nunca tan fuerte como esa vez. ¿Y tu papá? Él te protegía. El niño negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Papá siempre estaba callado, o tomado. Nunca hacía nada. ¿Y tu abuela? Por primera vez, Joaquín sonrió. La abuela siempre me cuidó, siempre me protegió, me hizo sentir seguro. Por eso cuando me pegaron esa noche, supe que ella me iba a ayudar. Una última pregunta, Joaquín. ¿Dónde quieres vivir? Con mi abuela, respondió sin dudar. Pero también quiero ver a mi papá. Él está cambiando. Está siendo mejor. El juez asintió. Gracias, Joaquín. Eres un niño muy valiente. Cuando el niño bajó del estrado, vino directo a abrazarme. Lo sostuve fuerte, besando su cabeza. El juez dio un receso de 30 minutos para deliberar. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Joaquín, Salvador y yo esperamos en un banco del pasillo. Nadie hablaba. Solo nos sostuvimos las manos. Finalmente, nos llamaron de regreso. El juez Méndez tenía documentos frente a él y una expresión seria. He revisado toda la evidencia presentada, comenzó. El video, los testimonios, los reportes médicos y las revelaciones sobre fraude financiero. Este es uno de los casos más claros de abuso infantil y manipulación familiar que he visto en mis 20 años como juez. Hizo una pausa, mirando directamente a Yolanda. Señora Ramírez, su comportamiento ha sido reprensible. No solo golpeó a un niño indefenso, sino que intentó manipular el sistema legal para victimizarse. Además, las acusaciones de fraude bancario son extremadamente serias. Se volvió hacia mí. Señora Vega, otorgo custodia temporal completa del menor Joaquín a usted. Además, desestimo completamente la demanda por difamación contra usted. No solo no difamó a la señora Ramírez, sino que expuso la verdad necesaria para proteger a un menor. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en meses. El juez continuó. Señora Ramírez, se le prohíbe contacto con el menor hasta nuevo aviso. Deberá someterse a evaluación psicológica y completar un programa de manejo de ira antes de siquiera solicitar visitas supervisadas. Además, estoy ordenando una investigación criminal sobre las acusaciones de fraude. Si se confirman, enfrentará cargos adicionales. Yolanda comenzó a llorar. No lágrimas manipuladoras esta vez, sino sollozos de verdadera desesperación. Su imperio de mentiras se había derrumbado completamente. En cuanto al señor Salvador Ramírez, el juez lo miró. Reconozco sus esfuerzos recientes por cambiar. Autorizo visitas supervisadas 3 veces por semana, con posibilidad de custodia compartida después de 6 meses si continúa demostrando responsabilidad parental. Salvador asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias, su señoría. No lo defraudaré. Finalmente, concluyó el juez, sobre la propiedad en disputa. Queda confirmado que la residencia en cuestión pertenece legalmente a la señora Vega. Ordeno el desalojo inmediato de los ocupantes actuales. Tienen 5 días para desocupar las instalaciones. Golpeó el mazo. Caso cerrado. La sala estalló en murmullos. Marco me abrazó. Ganamos. Ganamos todo. Joaquín saltó a mis brazos riendo. Salvador nos abrazó a ambos, formando un círculo de 3. Yolanda salió de la sala con Ferrer, derrotada, destruida. No la miré. Ya no me importaba. Había ganado todo lo que necesitaba ganar. Afuera del tribunal, nos esperaban periodistas. Entre ellos estaba Elena Torres.
Marisol, ¿algún comentario sobre el veredicto? Me detuve, pensando cuidadosamente mis palabras. Solo quiero decir que la justicia existe, que nunca es tarde para defenderse, y que ningún niño merece vivir con miedo. Las cámaras nos siguieron mientras caminábamos, pero esta vez no me sentía expuesta. Me sentía poderosa. 5 días después del juicio, regresé a mi antigua casa por última vez. No para quedarme, sino para supervisar que Yolanda desocupara completamente. Marco me acompañó, junto con un oficial de policía como testigo. La casa que alguna vez había sido mi hogar lucía descuidada. Cajas apiladas por todas partes, muebles fuera de lugar, basura acumulada. Yolanda había dejado todo hecho un desastre, como último acto de rebeldía. Ella estaba en la sala, empacando las últimas cosas. Cuando me vio entrar, su expresión se endureció. «Viniste a regodearte», dijo con amargura. «Vine a asegurarme de que dejes mi propiedad en condiciones aceptables», respondí con calma, «y a recuperar algunos objetos personales que dejé aquí». Subí a lo que había sido mi habitación. Estaba vacía, despojada. Abrí el closet y encontré lo que buscaba, una caja de zapatos vieja en el estante superior. Dentro estaban las fotos de mi esposo, las cartas que me escribió antes de morir, y las joyas de mi madre que había logrado conservar. Yolanda apareció en la puerta. ¿Sabes lo que me hiciste? Perdí todo. Mi reputación, mi carrera, mi familia. Todo por tu venganza. Me volví hacia ella lentamente. Yolanda, yo no te hice nada. Tú te hiciste esto a ti misma. Golpeaste a un niño. Falsificaste documentos. Mentiste y manipulaste durante años. Yo solo dejé de permitirlo. Podríamos haber arreglado las cosas en privado, insistió. No tenías que destruirme públicamente. ¿Cómo tú me destruiste públicamente durante 5 años? Respondí. Cada vez que me humillaste frente a los invitados. Cada vez que me trataste como basura. Cada vez que te reíste de mí. Eso también fue público, Yolanda. Ella no respondió. Solo me miró con odio puro. Espero que algún día entiendas la gravedad de lo que hiciste, continué. Y espero que busques ayuda real. Porque si alguna vez quieres tener algún tipo de relación con Joaquín, vas a necesitar cambiar profundamente. Joaquín es mi hijo, dijo con voz quebrada. Me pertenece. Los hijos no son propiedad, respondí firmemente. Son seres humanos que merecen amor, respeto y seguridad. Cuando estés lista para darle eso, tal vez, solo tal vez, pueda ser parte de su vida otra vez. Bajé las escaleras con mi caja de recuerdos. En la puerta, me detuve y miré hacia atrás por última vez. Esta casa había sido mi refugio, luego mi prisión. Ahora era solo un edificio vacío lleno de memorias dolorosas. Adiós, Yolanda, dije sin voltear. Espero que encuentres paz. No esperé su respuesta. Salí y cerré la puerta detrás de mí, cerrando también ese capítulo de mi vida. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción. Joaquín se adaptó maravillosamente a nuestra nueva vida. Su habitación en el apartamento se convirtió en su santuario personal, decorada con pósters de superhéroes y estantes llenos de libros. Salvador cumplió cada compromiso. Asistía puntualmente a las visitas, nunca llegaba bebido, participaba activamente en la vida de su hijo. Fue a terapia religiosamente. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación también. ¿Sabes qué fue lo más duro? Me dijo una tarde mientras tomábamos café después de una de sus visitas con Joaquín. Darme cuenta de que me había convertido en todo lo que mi padre nunca fue. Él murió cuando yo era niño, y pasé toda mi vida prometiéndome ser diferente. Pero terminé siendo peor. Al menos él tuvo la excusa de no estar presente. Yo estaba ahí y elegí no ver. Pero estás cambiando, respondí tomando su mano. Y eso es lo que importa. No de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Mi trabajo con Voces de Plata floreció. La campaña nacional tocó millones de vidas. Recibíamos cientos de cartas semanales de personas agradeciendo por darles el valor de defenderse. Algunos casos eran tan severos que interveníamos directamente, conectando a las víctimas con recursos legales y refugios seguros.
Una de esas personas fue un hombre llamado Alonso, de 75 años. Su hijo lo había estado robando sistemáticamente, vaciando su cuenta bancaria. Gracias a nuestra intervención, recuperó su dinero y su hijo enfrentó cargos criminales. «Usted me salvó», me dijo Alonso cuando lo conocí en persona. Pensé que estaba solo. Pensé que era normal que los hijos trataran así a los padres viejos. «Nunca es normal el abuso», respondí, sin importar quién lo cometa o a quién se lo cometan. 6 meses después del juicio, el juez Méndez aprobó la custodia compartida para Salvador. Joaquín pasaba los fines de semana con su padre y los días de semana conmigo. Era un arreglo que funcionaba bien. El niño florecía, sus notas mejoraron, volvió a sonreír constantemente. En cuanto a Yolanda, supe por Salvador que había sido formalmente acusada de fraude bancario. Aceptó un acuerdo con la fiscalía, 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la obligación de pagar restitución por los préstamos falsificados. Evitó la cárcel por poco. También supe que había dejado la ciudad. Se mudó a otro estado, aparentemente para empezar de nuevo lejos de su reputación destruida. Salvador inició los trámites de divorcio, que ella no contestó. El proceso avanzó sin complicaciones. Nunca intentó contactar a Joaquín. Ni una llamada, ni una carta, nada. Parte de mí sentía lástima por ella. Pero otra parte sentía alivio de que se hubiera ido sin más drama. Un año después de aquella fatídica noche de Año Nuevo, organicé una pequeña celebración. Solo Salvador, Joaquín, Marco y algunas de las personas que conocí a través de Voces de Plata. Rosa, la señora que había estado viviendo en el garaje, también vino. Ahora tenía su propio apartamento y había retomado su pasión por la pintura. Brindamos cuando el reloj marcó la medianoche. Por los nuevos comienzos, dijo Salvador levantando su copa de jugo, porque seguía manteniéndose sobrio. Por la familia que elegimos, agregó Rosa. Por las abuelas guerreras, dijo Marco guiñándome un ojo. Joaquín levantó su vaso de chocolate caliente. Por la abuela Mari, la persona más valiente del mundo. Sentí lágrimas en mis ojos. Lágrimas de felicidad esta vez, no de dolor. Después de que todos se fueron, me senté en el balcón de mi apartamento mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo el camino recorrido. En la mujer rota que había sido un año atrás. En la transformación que había experimentado. Había perdido mucho en esta batalla. Perdí años de mi vida aguantando humillaciones. Perdí la ilusión de tener una familia perfecta. Perdí la ingenuidad de creer que el amor incondicional siempre es correspondido. Pero gané mucho más. Gané mi dignidad. Gané mi voz. Gané la capacidad de poner límites y exigir respeto. Y sobre todo, gané la oportunidad de usar mi dolor para ayudar a otros. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de una desconocida llamada Lucía. Señora Marisol, vi su historia hace 6 meses. Hoy finalmente dejé a mi familia abusiva. Tengo 62 años y por primera vez en décadas me siento libre. Gracias por enseñarme que nunca es tarde. Sonreí y respondí, nunca es tarde, Lucía. Y nunca estás sola. Bienvenida a tu nueva vida. Guardé el teléfono y cerré los ojos, respirando el aire fresco de la noche. En la distancia escuché fuegos artificiales, alguien más celebrando su propio nuevo comienzo. Y pensé en todo lo que había aprendido. Que la bondad no debe practicarse a costa de la autodestrucción. Que amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. Que defender tus derechos no te hace egoísta, te hace fuerte. Y que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para reclamar tu vida. Me levanté y entré al apartamento. Joaquín estaba dormido en su habitación, seguro y en paz. Salvador había llamado antes de irse para desearme buenas noches. Marco había dejado una nota agradeciéndome por confiar en él. Estaba rodeada de amor real. No del amor tóxico que exige sacrificio constante, sino del amor sano que celebra límites y respeta dignidades. Me metí en mi cama, en mi propio espacio, en mi propio hogar. Y por primera vez en muchos años, dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedos. Porque finalmente había aprendido la lección más importante, que protegerse a uno mismo no es un acto de egoísmo. Es un acto de amor propio.
Y ese amor propio es la base sobre la cual se construye todo lo demás. No me arrepentía de haber adoptado a Salvador cuando su madre biológica lo abandonó. No me arrepentía de los sacrificios hechos. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Pero ahora lo sabía. Y nunca lo olvidaría. Esta era mi vida ahora. Una vida que construí con mis propias manos, sobre mis propios términos. Una vida de paz, propósito y dignidad. Y valió cada lágrima, cada batalla, cada momento de dolor. Porque al final, me recuperé a mí misma. Y eso lo valía todo.